Hoy te voy a contar por qué una carrera oficial universitaria en Argentina se califica como de grado. ¿Cómo se obtiene ese título de grado en Argentina? Hoy quiero abordar una pregunta que muchos de ustedes me han hecho. ¿Por qué mi licenciatura de ciclo complementario no se reconoce en España como título de grado? Pero antes de responder, es importante entender los requisitos que se exigen para obtener un título de grado en Argentina. Vamos a ello. Obtiene su nivel académico de bachillerato. Generalmente la carrera que va a proseguir está relacionada o con una carrera universitaria, esa famosa carrera de grado, o con una carrera que puede ser de nivel terciario con validez de título oficial nacional que también tiene valor de ejercicio en Argentina. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre esa opción que toma un egresado de bachillerato en elegir un profesorado nacional de nivel terciario y uno universitario? Está dicho prácticamente en las palabras. ¿Puede ejercer un profesor como docente en Argentina con ese título de nivel terciario? Sí, claro. La mayoría de los docentes en Argentina son profesores de nivel terciario. Cuando desean obtener otra calificación que sea universitaria por el solo hecho de progresar o de querer tener una licenciatura, es que recurren a terminar o concluir una licenciatura a nivel universitario. Cuando un egresado de bachillerato se anota en una carrera universitaria y decide elegir, por ejemplo, la carrera de licenciatura en educación, esa persona va a cursar durante 4 años y por un total de carga horaria en su plan de estudios de 2.600 horas. ¿Esto qué significa? Si tengo menos de 4 años y hago 2.600 horas, ¿tiene validez oficial igual? No. Esto está establecido en una decisión administrativa o en un acto administrativo en Argentina, obviamente regulado por la Ley de Educación Superior, donde establece que sí o sí una carrera de grado tiene que tener su plan de estudios 2.600 horas y realizadas en un mínimo de 4 años, o sea, no puede tener 3 años. Entonces vamos bien, se recibió de bachiller, ingresó a la universidad, cursó todo su título y ahora va a egresar como licenciado en educación después de haber cumplido ese plan de estudios universitarios. Pero ¿qué pasó con la elección que hizo la otra persona, que decidió primero ser profesor nacional con nivel terciario? Esa otra persona también se recibe luego de 4, 2, 3 años, de acuerdo sea el plan, en ese nivel terciario y ejerce oficialmente de aquello para lo que estudió. En un momento decide otorgarle un plus a su carrera y entonces se fue ahí donde las universidades dijeron: ¿qué hacemos con esas personas que después de haber hecho un profesorado, por ejemplo, de nivel terciario, o una carrera de pregrado que las mismas universidades tienen, para que no, cuando no quieren completar una licenciatura, también está el pregrado y entonces se reciben de técnicos de acuerdo a la especialidad que se haya anotado? Ahora bien, decidieron con la Ley de Educación Superior Argentina, encontró la solución justamente para todos esos profesionales. Decidió obtener un título de grado. La solución se encontró implementando a través de la Ley de Educación Superior, creando un nuevo ciclo complementario de licenciatura. La consulta que hemos recibido es: pero si yo tengo un ciclo complementario de licenciatura en el que solo se menciona ese plan de estudios, tiene una duración de 2 años o 2 años y medio, algunos ciclos también tienen de un solo año, por un total menor a los 1.200 horas reloj, que por ejemplo hay una universidad nacional que tiene un ciclo complementario justamente de licenciatura en educación, donde su plan de estudios tiene escasas 992 horas reloj. La consulta es: no llego a esas 2.600 horas que establece una carrera de grado de licenciatura. Y acá es donde viene la mala interpretación respecto de qué es lo que asume la universidad cuando implementa este ciclo de licenciatura. Para implementar el ciclo complementario de licenciatura, todas las universidades oficiales de Argentina sí o sí tienen que establecer oficialmente y a través de los distintos organismos que la autorizan a hacerlo, un plan de estudios donde implementen y complementen esa profesión anterior que tiene justamente la persona que está interesada en obtener ese grado de licenciatura. Para que sea más claro, la persona que va a iniciar el ciclo complementario por licenciatura, por ejemplo, no pudo haber egresado del bachillerato y solicitar a la universidad
la inscripción en ese ciclo complementario. ¿Por qué? Porque no reuniría los requisitos necesarios. ¿Cuáles son esos requisitos necesarios? Tener una titulación anterior. Entonces, a la pregunta de ¿por qué consideran que no tengo una licenciatura de grado? Porque en mi plan de estudios figuran solamente 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, y no como 4 años, como es en el reconocimiento de las licenciaturas de grado de las otras licenciaturas. Porque sencillamente hay una parte de esa carrera, cuando la universidad decide entregar este ciclo complementario, está teniendo en cuenta, está considerando que se trata de un profesional que tiene 4 años probablemente hechos en su carrera de nivel terciario o menos años, pero cuando entrega esa titulación que como requisito tiene la universidad en la que va a hacer el ciclo complementario, sí o sí va a considerar cuántas horas tiene del plan de estudios de esa carrera anterior para poder complementar con ese ciclo complementario. Vamos a poner un ejemplo. Una licenciatura de educación para un chico que va a egresar del bachillerato va a tener un promedio de 4 años mínimo de cursada, 2.600 horas reloj en su plan de estudio. ¿Qué va a pasar con el del ciclo complementario? Seguramente es un profesional, probablemente en ejercicio como docente, va a decir, bueno, yo me quiero inscribir para tener también mi licenciatura en educación. Va a llevar su título, va a considerar la universidad su título, va a reconocer esas horas. ¿Y cómo lo va a hacer? En el plan de estudios que tiene de su titulación anterior va a decir, por ejemplo, que como mínimo tiene para ser requisito 1.800 horas. Entonces, si sumamos las 1.800 horas más las del ciclo complementario que tiene que cumplir cursándose de acuerdo a la modalidad que tenga en esa universidad, probablemente supere las 2.600 horas. Vamos a poner un ejemplo de esta universidad que dije hace un momento. La Universidad Nacional tiene como requisito para otorgar el ciclo complementario de licenciatura en educación 1.800 horas como mínimo, y que esas horas hayan sido hechas por lo menos en 2 años. Entonces ellos proponen que curse 992 horas reloj más, y esto te daría aproximadamente 2.792 horas. Estamos superando las 2.600. Creo que con lo que estoy explicando estoy diciendo todo el tiempo que estamos superando la cantidad de horas de un plan de estudios de cualquier carrera de grado, incluso con lo que está establecido para donde quisiéramos presentarlo. La gran duda en todo es cuando solicitan la homologación, por ejemplo, para maestro de educación inicial ante el gobierno de España, lo que generalmente suele pasar, está mal presentada la documentación, está incompleta. El Estado español no sabe ni se enteró cómo hicieron para tener esa licenciatura, que supera en cantidad de horas de cursada a una licenciatura donde no dice complemento de la licenciatura. Entonces, ¿a qué los invito? Primero, a que lean toda la documentación que vamos a dejar, donde se establecen la cantidad de horas en una carrera de grado, en Argentina, por supuesto, donde también les vamos a comentar los casos ejemplos que estuve citando, y fundamentalmente lo que los invito es a que nos consulten. Seguramente hay muchos que fueron rechazados en esa homologación porque dijeron que en el requerimiento le habrán dicho que era insuficiente la cantidad de horas. Sí, claro, pero no porque ustedes hayan hecho menos horas que un licenciado, porque está mal presentada la documentación. Entonces, para eso los invitamos a que nos consulten y nos comenten su caso.